¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Y ya saben, si les agradan los contenidos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para recibir avisos de los próximos videos. Hoy es 1 de abril de 2021, estamos de vacaciones, pero nosotros seguimos generando cultura política. Y bueno, pues tuvimos un informe hace 2 días, ya hablaremos algunos detalles de él y por qué no es tan importante. Pero hoy vamos a hablar del mercantilismo y vamos a hablar de la censura de la Cuarta Transformación, así es que quédense para que juntos podamos crear cultura política. Pero antes de entrar en materia voy a agradecer y saludar comentarios. Quiero agradecer a Alfredo Bernades, a Marcos Pineda, un extraordinario analista político y comentarista en medios, a Ani Landa, a Adriana Monzón, a Verónica Hernández. Voy a comentar un poquito de tu inquietud más adelante. Martiniano Contreras, Melchor, muchas gracias, te respondo. Las pruebas de las muertes por COVID pues, llegan casi a 1.000.000 de habitantes, millón de muertos, perdón, y las puedes ver en los reportes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que recopila los datos con actas de defunción contantes y sonantes en las manos de los investigadores, por ejemplo Héctor Hernández Vengas. Ahí hay un ejemplo en donde se revela que hay 4.4 veces más muertos que las oficiales. Es decir, multiplica, así de fácil, usa una calculadora si no lo sabes hacer. 880.000 muertos. La otra prueba es la cifra del INEGI, que es información oficial del gobierno de la Cuarta Transformación, así es, del gobierno al que le crees todo, que revela que hay un 50% de muertes más que la cifra oficial. Otra prueba es la del propio Hugo López-Gatell. Búscalo en el Washington Post el 2 de julio del año pasado. Dice que la cifra de muertes es 3 veces más que la oficial. Y la prueba final es la del propio gobierno de Lopitos, que a través de la Secretaría de Salud presentó un reporte el sábado pasado reconociendo que por lo menos hay 321.000 muertos por COVID. Es decir, 60% más que la cifra oficial. Pero te recomiendo los datos que son más creíbles, los de los científicos, el de la UNAM, que se basa en actas de defunción reales, y los del INEGI, es decir, 880.000 muertos con actas de defunción, más 33.000 del INEGI, suman 913.000 muertes. Yo no miento, tu presidente sí. De hecho es el más mentiroso de la historia, ya ha acumulado casi 65.000 mentiras en lo que va de su gobierno. Pero bueno, gracias por participar y preguntar. Igualmente con Acracu, de hecho este programa va dirigido a ustedes, para que se les quite esta idea fanática de López y aprendan cultura política, aprendan a cuestionar, aprendan a analizar y sepan que los están engañando. También quiero agradecer rápidamente a todos nuestros suscriptores y amigos que nos visitan. Muchísimas gracias. Y saben que nos pueden seguir en minds.com/Omar Cerezo. Ya saben, al principio y al final no es O, son ceros. Y también todos los lunes en distritalnews.com. Justamente ahí se publicó cuáles son las cifras oficiales y las cifras reales y el desastre demográfico que ha implicado, que ya podría superar la cifra de muertos que se dio en toda la década de los tiempos de la Revolución. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar del mercantilismo. Lo vamos a explicar y lo vamos a comparar para ver si en México se aplica. Es importante saberlo junto con los 4 temas de las semanas anteriores, porque la próxima semana vamos a hablar de las 5 causas de la opresión, que son la razón por la que López Obrador y su 4T van a fracasar miserablemente para sacar a México de sus eternos problemas y rezagos, igual que fracasaron los anteriores. El mercantilismo es un sistema económico no planificado que surgió hace 500 años en España, y de ahí se extendió a Europa y América como un efecto del virreinato. Estaba impregnado de un pensamiento económico medieval y en las viejas formas de gobierno. Entendamos que el pensamiento económico medieval se basa en las materias primas y no en los bienes de producción. Por eso la expansión territorial era la base de la riqueza de los imperios y eso generaba guerras por territorio. Así que el reino que tuviera más territorio tenía mayor capacidad de producción de materias primas y bienes de consumo básico, que básicamente pues, son productos agrícolas, y eso era lo que se intercambiaba. Como los reinos de Castilla y Aragón descubrieron grandes cantidades de oro y plata en sus posesiones en América, supusieron que por tratarse de materiales escasos, eran más apreciados y tenían más valor. Entonces España y luego Francia e Inglaterra aplicaron políticas restrictivas que solo pretendían acumular oro y plata sin intercambiarlos con otro imperio, y lo único que intercambiaban eran materias primas. Eso derivó en medidas económicas proteccionistas en que el agandalle era la tónica. Suponían que un imperio ganaba más en la medida que su competidor perdía, lo que en matemáticas se conoce como juego de suma cero en la teoría de juegos. Es decir, lo que uno gana es porque otro lo ha perdido. Por eso los españoles impedían que los extranjeros participaran en las actividades productivas. Solo podían viajar a América aquellos que hablaban español, practicaban la religión católica y reconocieran que el dueño de todo era el rey.
Y eso también justificó las patentes de corso en Inglaterra. De ahí viene la palabra corsario, que permitía a navegantes el robo legalizado en nombre de la corona inglesa para despojar a los barcos españoles que transportaban metales preciosos y materias primas hacia España, sin que hubiera más disputas. Simplemente eran las reglas del juego. Esas reglas también permitían intercambiar productos agrícolas entre sí solamente, sin que mediara el pago en oro o plata. De hecho, la regla era intercambiar todo lo que se pudiera, con la excepción de que las compras se pagaran con metales preciosos. Para conservar las reservas, se hizo este tipo de política. Y a partir de ahí se acuñó lo que hoy conocemos como balanza comercial. Es decir, exportar más de lo que se importa, ganar más y perder menos. Por eso se buscaba la expansión territorial, para no depender de materias primas de otro lado. Y no importaba la mano de obra, era el tiempo del esclavismo y eran superexplotadas las personas. Ahí no para el proteccionismo. Los grandes negocios corrían a cargo del Estado. Es decir, las compañías que se encargaban de la explotación, producción, transportación y comercialización de productos, pues eran totalmente controladas por el soberano. Por eso recordarán las compañías de las Indias, ya fueran británicas, holandesas o españolas. Ese sistema económico duró prácticamente hasta el siglo XIX, pero en realidad no se trataba de un modelo económico como tal, sino una consecuencia natural de la conveniencia y codicia de los soberanos, y no fue hasta que el padre del liberalismo económico, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, describe en 1776 al mercantilismo. Cabe aclarar que las naciones del norte de Europa ya habían cambiado su percepción de la riqueza a partir de los bienes manufacturados y no de las materias primas, gracias a la Reforma Protestante, que cambió la filosofía del trabajo, porque mientras que en el catolicismo y el mercantilismo los soberanos no trabajaban por derecho divino y la fuerza de trabajo no era considerada en su dimensión humana, pues se pensaba que el trabajo era un castigo que Dios impuso a los hombres. Ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el protestantismo ya no se veía como un trabajo como castigo, sino como una vocación, un don de Dios a los hombres, y el trabajo cambió como concepto, se volvió un servicio a Dios. El producto del trabajo era el pan, pero hasta allí, los excedentes se convertían en ahorro, y eso permitió inversión en las nuevas tecnologías de ese tiempo, lo que implicó tener el control de los bienes de producción y la acumulación de capital o riqueza. Por eso, con Adam Smith cambió la idea del control económico del soberano para trasladarlo a la libertad de los individuos para producir riqueza, con el incentivo para el Estado de que, si se dejaba producir y trabajar libremente, el dejar hacer, dejar pasar, se iba a producir la suficiente riqueza que iba a garantizar el pago de impuestos para los soberanos. Después el modelo capitalista se desvirtuó, pero eso es otro tema que vamos a ver en otra ocasión. Aquí lo importante es identificar las características del mercantilismo. Dependencia de materias primas, en eso se basaba el territorio y la soberanía. El proteccionismo y el control total de la economía desde el Estado. El comercio de suma cero, lo que gana uno, lo pierde otro. Era casi arrebatar. ¿Les parece conocido? Sí. Esas prácticas económicas medievales se preservaron en México hasta 1982. O sea, tuvimos 490 años de mercantilismo en México, con una pausita de 50 años entre la República restaurada y la Constitución de 1917. Y de hecho, estas prácticas mercantilistas ya parecían desterradas con la política de ajuste estructural que se hizo en 1982 hasta 2018. Lo que estamos viendo hoy, en 2021, es que el gobierno de la 4T está retornando a ese mercantilismo de hace 500 años, en que se pretende depender de materias primas como el petróleo, el carbón, el gas, la electricidad, pero con la mala noticia de que México ya no tiene materias primas. Por eso se había cambiado un modelo económico liberal de libre mercado, privilegiando la manufactura de bienes de consumo en vez de materias primas. Pero ahí vamos de regreso. No son 40 años, son 530 años al pasado. Igualmente, regresamos a un proteccionismo en que se excluye a los competidores en el sector productivo y se recupera el control de la economía en manos del Estado. Pero no por libertad de las personas particulares. Y sobre todo, en un modelo en que las pretensiones de expropiación son una forma de suma cero en que el gobierno arrebata una actividad productiva que antes la tenía un particular, lo que inhibe las inversiones, quita competitividad al país, se crean monopolios y se regresa a la improductividad. De manera que no estamos viendo el tan cacareado progresismo, sino la anulación del pensamiento liberal para volver al sistema despótico bajo control de un solo hombre, propio de los imperios de hace 500 años.
con el inconveniente de que México ya no es un país productor de materias primas, sino es uno de los grandes protagonistas continentales en la producción de bienes de consumo. Y si eso se elimina de un plumazo, pues entonces tenemos que irnos preparando para volvernos un país muy pobre, más pobre que los países africanos, en donde los únicos ricos van a ser los del círculo más cercano a López Obrador, como sus hijos, como Manuel Bartlett, como Salinas Pliego y TV Azteca, como Epigmenio Ibarra, como Erendira Sandoval y toda esa bola de corruptos, esos políticos animalitos que andan por ahí en la 4T. Y lo peor es que el miedo a la libertad de muchos mexicanos, como tú, Martiniano, como Acracu, hace que muchos prefieran ser súbditos que dependen de las migajas que da el gobierno con nuestros impuestos, en vez de estimular a que cada uno pueda crear su propia riqueza sin obstáculos. Hasta aquí por hoy de cultura política, del mercantilismo. Es momento del análisis de coyuntura porque hoy trata de la censura de la 4T. Para los que están muy chavitos, la presencia de personajes como Broso o la playa de analistas políticos no es muy común. De hecho, de los 200 años de vida independiente, estos ejercicios de crítica apenas se venían practicando en los últimos 30 años. Así es, hemos vivido 170 años con las libertades restringidas. Pero eso no quiere decir que con los regímenes del PREA no hubiera una libertad mayor. También había amenazas y también había asesinatos de periodistas. Pero créanme, estamos volviendo a una época peor. Recuerdo el asesinato de Manuel Buendía en 1984, que fue asesinado porque iba a dar a conocer los vínculos del presidente Miguel de la Madrid, el jefe de López Obrador, con el narcotráfico en Colima, su estado natal. ¿Y saben quién está señalado entre los autores de ese asesinato? El entonces secretario de Gobernación, que se llama Manuel Bartlett. Sí, el hombre favorito de López Obrador, el que le financió la campaña. El propio Bartlett confesó estando ebrio en un bar de la Zona Rosa en 1998. Dijo que no podía desobedecer una orden. Pues esos tiempos de persecución a quienes opinaban libremente o lo intentaban, eran aquellos en donde el cómico Palillo debía andar con un amparo todo el tiempo para que no lo fueran a arrestar. Son los tiempos en donde suspendieron a Loco Valdés por decir en su programa Bomberito Juárez, cuando sacaron del aire el programa de Héctor Lechuga por decir públicamente que no había votado por Salinas de Gortari. Y es justamente en los tiempos de Salinas cuando se comienza a dar un poquito más de apertura a la libertad de expresión, comenzando por la interpelación de Porfirio Muñoz Ledo al propio Salinas, o cuando Vicente Fox se puso boletas electorales en las orejas burlándose de Salinas de Gortari. O cuando César Leal le gritó ¡corrupto! A Guillermo Ortiz cuando era secretario de Hacienda. Y los medios de comunicación se fueron abriendo tímidamente a la libertad de expresión, hasta que se dieron cuenta que sí podía haber cierta libertad. A veces ellos la frenaban más por la autocensura o por los convenios con el gobierno, pero ya había más libertad de expresión. En mi caso particular, yo pude criticar en radio y prensa escrita con total libertad al gobierno de Fox. Yo señalé a Marta Sagún como la líder del cártel de Zamora. Y dije también que Santiago Krill en realidad era Santiago Gris, pero pues nunca nadie se molestó ni me llamaron la atención. Lo mismo pasó con el gobierno de Calderón. Yo dije que él, Calderón, era un cacique del PAN que le había quitado a los foxistas el control para dárselo a los panistas doctrinarios sin eliminar la corrupción, como la corrupción que se cayó para la Estela de Luz, mejor conocida como la Suavicrema. Incluso señalé en 2009 a Genaro García Luna por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Pero pasó ese sexenio y nadie me dijo nada. Las cosas cambiaron un poquito con los gobiernos del PRI y el PRD, porque las críticas que hice a Luis Videgaray me acarrearon mi primer bloqueo y una llamada de atención desde el PRI. Pero no por eso dejé de criticar. También tuve que dejar la estación de radio en que colaboraba por negarme a dejar de criticar a Graco Ramírez en Morelos. Salvo esos 3 incidentes, no pasó a mayores. Sin embargo, aún no llegaba López Obrador a las elecciones de 2018, cuando sus fanáticos religiosos comenzaron con insultos, descalificaciones, amenazas. Y eso ha sido la constante en los últimos 3 años. Pero igual, no estaré en ciertos medios, pero estoy en otros. Con frecuencia me censuran en las redes sociales, pero por eso estoy aquí, en YouTube, donde puedo seguir criticando al poder público, y en otras plataformas libres como Minds, que me garantizan absoluta libertad de expresión, tristemente con garantía de leyes de Estados Unidos, porque en México no tenemos esa garantía al 100%. De hecho, ahí tenemos a Mark Zuckerberg, que sí le permite a López y a sus esbirros chairos publicar mensajes de odio, mentiras descaradas, amenazas e insultos, mientras que los que nos atrevemos a criticar a la 4T nos están bloqueando a cada rato. Y eso que López dice que está prohibido prohibir y que se garantiza la libertad de expresión. Otra mentira más de las decenas de miles que ha dicho López. Pero mi caso solo sirve para ilustrar de primera mano, porque lo he vivido, lo que sucede con el autoritarismo de la Cuarta Transformación
y la supresión de las pequeñas conquistas que los ciudadanos hemos conquistado y no los poderes fácticos. El INE, el INAI, la CENACE, el IFETEL, la COFES, el CONEVAL y los demás organismos autónomos son logros de la ciudadanía, no del PRIAN, que no los engañen. Somos los ciudadanos los que estuvimos friegue y friegue durante muchos años hasta que se fueron abriendo espacios de participación ciudadana. Algunos sí se han desvirtuado, pero se renuevan, no son eternos. Entran nuevos ciudadanos y se recupera el control. Por eso le preocupa al PG que se quieran arrebatar, que haya esas críticas, que haya esa vigilancia y quiere arrebatar esos logros que, repito, no son del PRIAN ni de los empresarios fifís, son de los ciudadanos. López no pretende desmantelar el viejo régimen. Lo que quiere eliminar son los espacios de participación y control de la ciudadanía, por la sencilla razón de que están ahí para vigilar, para controlar que el gobierno no abuse de su poder. Y eso le molesta muchísimo a López. Quiere ser un dictador y que nadie lo vigile, que nadie lo cuestione. Y cuando los medios de comunicación son el escaparate en donde se ventilan los cuestionamientos, López ataca a los medios de comunicación, a los mensajeros, no al que cuestiona. Es evidente que quiere ocultar y tapar la realidad, y se le ve enojado, queriendo callar a los medios, y ahora movilizó a sus feligreses en contra de Latinus. López miente descaradamente, dice que es el presidente más atacado desde Madero, pero eso no es cierto. Olvida que ha habido presidentes mucho más atacados. Por ejemplo, Carranza y Obregón hasta fueron asesinados. A Pascual Ortiz Rubio le hicieron un atentado. A Lázaro Cárdenas le hicieron un golpe de estado. Lo mismo con Ávila Camacho y con Ruiz Cortines. Así es que si López fuera más atacado que ellos, ya estaría muerto. Y si se refiere a la crítica de medios de comunicación, pues Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto han sido los más criticados de la historia. Más criticados que López, y por mucho. Hasta Calderón fue más criticado que López. Pero sucede que López apuesta a tu mala memoria, Chairo, a la mala memoria de los mexicanos, que ya no se acuerdan de cómo nos burlábamos alegremente todos los días de Peña Nieto, y tampoco nos acordamos de los ridículos que hacía Fox por sus fallas de protocolo en los actos internacionales, o las pifias de Calderones con su guerra contra el narco, o la de Florán Cassés. Y de Peña yo no voy a decir ya más porque nos echamos todo el día hablando de sus bobadas. Si bien es cierto que los comunicadores corren el destino de Prometeo, que son encadenados por llevar la luz a la humanidad, López olvida que los medios no son parte del conflicto político, sino solamente son los que recogen la información de los que sí son parte del conflicto. Pero repito, a él le molesta mucho que se ponga en evidencia su incompetencia, sus mentiras, sus tranzas y sus delitos. Tiene chayoteros a su servicio y mueve su aparato de gobierno y a su ejército de bots para descalificar sin argumentos a todo aquel que se atreva a criticar a ese dios de los corruptos, soltando toda serie de insultos y amenazas como las que sufrió la doctora Aldori Jiménez Fibi por poner en evidencia el desastre que ha creado el gobierno con la pandemia. Si López quiere que se acabe la crítica, la salida está muy fácil, que se deje de estupideces y pretextos para que se ponga a gobernar con responsabilidad. Se le puso para administrar al país, no para quejarse y echar culpas. El país no va a resolver sus problemas repartiendo culpas para otros lados para que volteemos hacia otra parte. Esto se resuelve con acciones de gobierno responsables. Pero sabemos que López no tiene ninguna capacidad para gobernar y solo es un vulgar grillo que quiere callar todo aquello que permitió que él llegara al poder. Así que, Lopitos, te tienes que someter porque, lo repito, tú no mandas. Los patrones somos nosotros, los mexicanos. Tú solo eres el sirviente. Y sí, hemos contratado a un empleado que no ha terminado con la delincuencia, como dijiste en tu informe de hace 2 días. Mientes. Ni has acabado con la corrupción, ni con la pobreza, ni con el desempleo, ni con la impunidad, como están diciendo en Estados Unidos, ni con las enfermedades. Pero eso sí, eres buenísimo para hacerte la víctima. De nada nos sirve que presumas que te levantas a las 6 de la mañana para reunirte con tu gabinete de seguridad si siguen los muertos. Yo prefiero un presidente que en 2 horas resuelva mucho más que tú en 20 horas en donde no resuelves nada. Ahora pregunto, ¿y si los hijos de Madrazo trabajan en Latinus, qué? ¿Acaso Madrazo ya se levantó en armas contra López Obrador? La crítica no es una traición a la patria, es una manera de hacer entender cuando el gobierno está haciendo mal las cosas. Pero pretender callar la crítica sí es una traición a la patria, porque esta revela que está tratando de aplastarse los derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Así es que yo sí me sumo a la defensa de Latinus, así como de todos los medios de comunicación que están tratando de defender la libertad de expresión y el derecho a la información. López, no eres nadie para querer callar a los informadores. Ser presidente no te da derecho, no eres nada.
ni porque seas el presidente, y aunque fueras Dios, tampoco tienes el derecho. Repito, el presidente no es un dueño, es un empleado, los dueños somos nosotros. Lo peor es que ni tú, seguidor Chairo, ni muchos detractores de López se han dado cuenta que Lopitos miente cuando acusa a otros, porque hace parecer que hay otros más poderosos que él, como si él siguiera siendo opositor, y en la simple lógica, pues entonces, si López se asume como opositor, no gobierna, no tiene poder alguno, y solo es un títere de otros intereses. Esa mentira se cae rápidamente. Si en realidad hubiera intereses más poderosos que él, ya lo habrían quitado del poder y estaría huyendo a salto de mata. Así que, estimados chairos, ustedes son los tontos que han sido engañados por un mentiroso. Y López, ya ponte a trabajar, ponte a gobernar, porque llevas casi 3 años y no has dado ningún resultado. De hecho, el país está mucho peor. Sí, tenemos que defender las libertades que los ciudadanos hemos conquistado. Me molesta que digan que son controles del PRIAN. Eso no es logro del PRIAN. Es lo que tú y yo hemos luchado y logrado desde hace muchos años. Y nos lo quieren quitar a la mala. Pero no se lo vamos a permitir a López Obrador. No olviden que López no es eterno. Se le va a acabar su periodo de gobierno. Algún día se va a morir. Y el país aquí va a seguir con los mismos problemas. Así que si ponemos todas las esperanzas del país en un solo hombre mortal, bastante torpe e inepto por cierto, el día que se vaya del poder o se muera, el país se acaba. Nosotros somos mucho más que López y por eso debemos defender las instituciones y las libertades, porque van más allá de las personas. Hasta el caso de San Juana es asqueroso. Era una que defendía la libertad de expresión y ahora es parte de la mafia de López Obrador y ataca a sus trabajadores de la comunicación. Así es que, como dice Latinus, debemos defender el derecho a la libre expresión al costo que sea. Vámonos al colofón rápido porque hay muchos temas. 1. Mexicanos, López dijo que no endeudaría más al país, pero sí que ha aumentado la deuda, porque se han contratado deudas con el Banco Mundial por 2.1 billones de dólares, así como los bonos de Pemex, que son más deuda, sin contar con que la devaluación del peso también aumenta la deuda por estar en dólares. Hoy, cada mexicano, y te incluye a ti, Chairo, debes 95,900 pesos de deuda. Lo que te da de pensión o de programas sociales con tu propio dinero de impuestos, ¿alcanza para pagar lo que debes? No. 2. No le puse atención al informe de López porque fue un resumen de las mentiras de las mañaneras. Dice que la delincuencia baja 1%. Pues eso no es nada. Debió bajar a 100% desde el primer día de gobierno, como él prometió. Prometió que la economía se iba a recuperar a niveles previos de la pandemia en unos meses. Y eso es mentira. Se los aviso desde ahora, porque va a acabar el 2021 y eso no va a pasar. De hecho, en un momentito les explico la razón. Así que recuerden mis palabras, para que en enero de 2022 les repita, se los dije. 3. El corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retrasa 4 meses la investigación contra Pío López Obrador, que va a ser justamente después de las elecciones. O sea que sí tienen miedo en la 4T de que pierdan las elecciones en las urnas. Y recorre a sus agachones sirvientes en el tribunal para que le quiten todos los obstáculos. Son una bola de corruptos. 4. La muerte de Victoria Salazar no es feminicidio. La de Carla Cocón, sí. Así es que no se confundan, amigas feministas, porque ese caso se puede caer si se señala como feminicidio. Fue un homicidio en abuso de autoridad. El hecho de que su pareja tuviera violencia de género contra ella se cocina aparte, es violencia de género. Lo que pasó con los policías es un delito de homicidio. Quien la mató fue una mujer, entonces no me dio el género. Vamos al origen de las palabras para salir de dudas. Homicidio no significa la muerte de un varón, sería masculinicidio. La raíz viene de hominem, los hombres como humanidad, no homo como hombre varón individual. Para castigar a los policías que mataron a Victoria, hay que acusar a la mujer policía que le fracturó la columna del delito de homicidio en abuso de autoridad y a sus compañeros por abuso de autoridad en grado de omisión, no intervinieron para evitar que la mataran. Si vamos por el feminicidio, ese caso se va a venir abajo. Por eso, el caso de Carla sí tiene cuestiones de violencia de género y eso sí es feminicidio. Ojo, tengamos cuidado para que no se nos vaya a caer. 5. Para entender cómo es que se descubrió América por la búsqueda de nuevas rutas comerciales, el mejor ejemplo es el barco que encalló en el canal del Suez, el Ever Given, porque eso bloqueó el comercio estratégico en esa zona del planeta como hace 600 años y se tuvo que buscar otra ruta. Ese es nuestro origen, americanos. 6. Otra vez Félix Salgado Macedonio y también Morena. Vamos a ver la ley. ¿Es obligación de los partidos reportar sus gastos de precampaña? Sí, sin lugar a dudas. ¿Félix lo sabía? Sí. Y Ciro Gómez Leiva presentó la prueba en su programa.
Félix presentó a su abogado y contador diciendo que debían reportar todos los días los gastos para que no le fueran a quitar el registro. ¿Félix y Morena cumplieron? No. Aunque no gastaran ni un peso en la precampaña, debieron reportarlo. Por eso le están quitando el registro. ¿Y entonces qué está peleando Morena y Mario Delgado? ¿Que les dejen hacer trampa y salirse con la suya? No olviden que el INE también canceló candidaturas de otros partidos. Con esto te respondo, Verónica Hernández. El PRI y Morena son exactamente la misma porquería. Una pandilla de corruptos. 7. El Banco Mundial mejora el pronóstico de crecimiento de México del 3 al 4.5%. Pero no solo debemos a López Obrador ni a la 4T, sino a Joe Biden, que al reactivar la economía de Estados Unidos, se aumentan las exportaciones mexicanas a aquel país y el exceso de remesas genera más ingresos a México. Así es que a eso se lo debemos. Y aún así, ese 4.5% no es suficiente para recuperar el menos 8.6% que se perdió en 2019 y 2020. Es decir, no regresamos ni a la mitad de los niveles que teníamos en diciembre de 2018. Y peor aún, ese crecimiento de 4.5% aún está a menos 20.1% por debajo del crecimiento que López Obrador prometió en campaña. 8. Ya vienen las elecciones y aunque hay que reconocer que la 4T aventaja en las encuestas en la mitad de los estados en disputa, hay una constante que no estamos considerando en el análisis. Por eso es importante saber hacer análisis. Exceptuando Sonora, en todos los estados que favorecen a la 4T, el porcentaje de indecisos es muy alto. Mientras que en los estados donde hay empate técnico o de plano la 4T va perdiendo notablemente, el porcentaje de indecisos es menor a 5%. Eso quiere decir que la elección de 2021 será determinada por la participación o no de los indecisos. Y también nos dice que el enemigo a vencer es el abstencionismo, igual que en los tiempos del viejo PRI. Si la gente no participa, gana la 4T. Es muy importante que todos vayamos a votar el 6 de junio. Hoy más que nunca depende de nuestro voto salvar a México o terminar de hundirlo. 9. Vamos a ver cómo se desarrolla la investigación por el asesinato del guatemalteco Edwin Mazariegos Pérez a manos de militares mexicanos en un retén en Chiapas. Porque si no se hace justicia, México no tendrá la calidad moral para exigir a Estados Unidos que se respete la vida, integridad y dignidad de los migrantes mexicanos en aquel país. Ojalá y haya castigos. Ya avisaron los organismos internacionales de derechos humanos. Que se castigue ejemplarmente a los militares que cometieron ese crimen. Al menos el secretario de Defensa está reconociendo los hechos. Pero hay que ser muy cuidadosos con el tema de la migración, porque es el fenómeno demográfico más común en la historia de la humanidad. Todos los pueblos fueron migrantes una vez, y siempre hay la posibilidad de que todos volvamos a ser migrantes. Así es que la migración es de suyo, un derecho humano que debe ser reconocido. 10 y último. Esto es primicia, nadie lo sabe, es la primera vez que aquí se menciona en cualquier medio. Y como los periodistas, me reservo la fuente, pero es altamente confiable y está dentro del propio gobierno. Cuando estamos en un desastre sanitario en México y cientos de miles de muertos por COVID y otros tantos miles condenados a la muerte por otras enfermedades y la falta de atención médica y de acceso a medicamentos, que son crímenes de lesa humanidad, pues al doctor muerte, como le llaman a Hugo López-Gatell en la mismísima Secretaría de Salud, está proponiendo eliminar el presupuesto de prevención y control de enfermedades que tiene por objeto la promoción, prevención y control de enfermedades para mejorar las condiciones de salud de la población y que tiene por indicador los casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. El programa que tuvo un presupuesto en 2020 de 592.012.427 pesos. Y lo quieren eliminar. ¿Cómo se traduce eso? Fácil, es nada más y nada menos que el presupuesto para evitar que haya epidemias, que se informe y se evite la propagación de enfermedades como el SIDA, la diabetes, la influenza, los planes de vacunación y por supuesto la pandemia de COVID. Así que así se las gasta la 4T. Repito, mi fuente es bien confiable. Hasta aquí por hoy el Político Animal. La próxima semana, les repito, vamos a hablar de las 5 causas de la opresión con estos 5 programas anteriores y por qué la 4T va a fracasar miserablemente. Así es que bueno, si les gustó dejen sus comentarios, propongan temas para que los tratemos aquí y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Por mi parte es todo el día de hoy y les deseo que tengan un excelente fin de semana. No salgan, cuídense en estas vacaciones por favor, todavía está activo el virus. Así es que cuídense y los veo el próximo jueves, aquí en el Político Animal. Adiós.